Señor Escotodo, le voy a hacer unas preguntas que titulamos Los terrores del milenio. Y entonces le pediría respuestas concisas. Usted puede responder como quiera, pero bueno, ¿la revolución ha muerto? No. ¿Hay alternativa a este sistema de vida? No. ¿El futuro será solidario o totalitario? Ambas cosas. ¿Está a favor de la legalización, por fin, de las drogas? Normalización de las drogas. Legalizar las drogas significaría legalizar la pintura, los viajes, la fornicación. Es una abominación. Las drogas tienen que volver al régimen anterior, o sea, hay que derogar la prohibición. ¿Tiene futuro la fidelidad en la pareja? Sí, incondicionalmente. ¿Y el matrimonio? Es una de las mejores instituciones jamás concebidas. A pesar de lo que está cayendo. No, yo tengo 3 matrimonios. Ah. ¿A cuál mejores? ¿A cuál? ¿Caminamos hacia una sociedad de parados? Sí, claramente. Caminamos hacia una sociedad ociosa. ¿Conocerá el hombre el paraíso en la tierra? Pues estamos bastante cerca. Ya lo dice Marx en gran parte de sus obras. O sea, estamos construyendo un paraíso terrenal. ¿Veremos la caída del imperio de Occidente? Ya hace tiempo, gracias a Dios, ¿sí? O sea, gracias a Dios. ¿Hay alternativa al mercado? Bueno, hay la planificación central, o sea, hay la alternativa de el que manda y cartucho en el cañón. ¿Tendrá fin el terrorismo? Solamente cuando cunda el amor propio. ¿Nos hará más libres las nuevas tecnologías, más libres o más esclavos? Más libres, lo que pasa es que nos pueden hacer también un poco más invertebrados, un poco más indolentes, pero más libres siempre. ¿Descubriremos vida inteligente fuera de la Tierra? Oh, Dios mío, no lo sé. ¿Le parece ética la clonación de seres humanos? Sí. ¿Los pobres heredarán la Tierra? Eso es una cuestión. Los pobres heredarán la tierra, quiere decir, pongamos últimos a los primeros. Esto viene sucediendo desde siempre, pero de una forma muy transitoria. ¿Acabará el hombre destruyendo el planeta? Es posible que haya que mudarse. ¿Conoceremos la inmortalidad? Yo preferiría morirme de una sola vez. ¿Vencerá la ciencia a la muerte? Es posible, pero solo para algunos, unos pocos. Hay que considerar que cada año más de vida que se pueda conseguir significa una persona menos que pueda nacer. ¿Conocerá el mundo la paz? No lo sé. ¿Qué valores salvaría usted de esta civilización, señor Escotado? La curiosidad y la valentía. ¿Cuáles son para usted los mayores logros de la humanidad? La ciencia y la tolerancia. ¿Qué le inquieta de lo que estamos viviendo, señor Escotado? Ay, Dios mío. Pues la verdad es que cada vez me inquieta menos cosas. Tenía mucho miedo cuando era joven de que al hacerme viejo las cosas se tornasen dramáticas. Ahora empiezo a naufragar en la autocomplacencia.
me doy cuenta de que casi que no podía haberlo hecho mejor de lo mal que ya lo hice. Y miro muy tranquilamente lo que me espera. Demasiado tranquilamente. Me parece que me estoy consintiendo. Así vive el paso del tiempo. Así lo estoy viviendo, sí, es una cosa extraña, sí. Desde que era un chaval, decía, Dios mío, ya me veía yo muriéndome en la cama, rodeado más o menos por la familia, y siempre pensando decirles, no temáis, es más fácil de lo que parece. Y ahora ya cuando la cosa sí que se torna inminente, ni familia ni más fácil de lo que parece, sino qué gozada. Al fin he encontrado lo que siempre quise. Unas personas a mi alrededor que no me piden más de lo que puedo hacer y yo que sigo queriendo saber. El amor al saber, la curiosidad, el asombro. Eso me sostiene. Yo creo que eso puede sostener a cualquier ser humano, masculino o femenino, de cualquier parte. Lo que pasa es que tiene que surgir esa llama. En el momento en que esa llama surja, resulta que tenemos Internet, la felicidad universal, la paz perpetua, el goce sublime, la realidad absoluta. ¿Va llegando a conclusiones? Sí, claro, pero siempre son por largo. Las verdaderas conclusiones son por largo. Es como, por ejemplo, si me pregunta una conclusión, le digo, es como si decir, ¿qué tal estás? Y entonces el otro dice, mira, te voy a explicar. Eso es muy mala educación. ¿Hay cuentas pendientes? Yo no tengo muchas cuentas pendientes, o sea, me gustaría cambiar algunas cosas. Con las Ustedes se han dado que... cuenta que sí. Lo mío ha sido una mezcla de meterme siempre con lo que no se podía uno meter. Me metí con lo de las drogas y ahora me he metido con lo del comunismo. Documenté lo de las drogas y ahora documento lo del comunismo. Son las dos grandes pasiones de la humanidad. La de las drogas, el temor a sí mismo. La del comunismo, el consentirse la envidia. Entonces, meterse a fondo con esos dos asuntos y decir, mire usted, si es que yo no estoy ni a favor ni en contra, yo le voy a contar la peliculita muy detallada. Voy a intentar contársela como se la contarían los Cohen, por ejemplo, no como se la contaría Juan de Orduña. Y esa es la cuestión. Yo creo que cuando uno encuentra su surco, más o menos, toco madera, muere en paz. Si no, todo es turbación, todo es temblor. Y finalmente todo es odio. He visto recientemente personas morir furiosas diciendo, ¿y cómo si yo soy rico? Voy a morirme y voy y sin querer a que mis hijos se hagan ricos a costa de mi fallecimiento. Le digo, qué barbaridad. ¿Hasta qué punto ha podido corromperse el alma humana? Esto en un venado o en una lagartija, que es inconcebible. Inconcebible. Pues en seres humanos es bastante frecuente. Sabemos, señor Escotado, que la historia es pendular. ¿Quiere eso decir que puede volver el comunismo? El comunismo está desde que empezó una sociedad próspera. Antes de que hubiera sociedades prósperas no podía existir el comunismo. Por eso surgió en la época de Augusto, el único momento próspero del mundo romano, porque hasta entonces la República había sido una historia muy extraña de saqueos, y con Augusto se pudieron hacer los últimos grandes saqueos, el saqueo de Egipto, que es donde estaba de verdad la pasta, era el Fort Knox de la antigüedad. Era el tesoro egipcio de Cleopatra, y al mismo tiempo Augusto era un hombre correcto, y entonces aquella sociedad cambió y empezó a haber hombres de negocios, no solo guerreros y clérigos. Entonces surgió el comunismo. Desde que haya sociedades prósperas habrá comunismo. Es consustancial. En el alma humana
hay un deseo de libertad y también hay un deseo de seguridad. Cada vez que se progresa en libertad, viene el deseo de seguridad y dice, ¡qué peligro, qué peligro! Vamos a hacer un control de esta libertad. Y entonces viene un brote comunista. Ya puede ser la Revolución Francesa, las guerras campesinas del Renacimiento, la predicación del Evangelio, o yo qué sé, de lo que pasa en Pyongyang o en La Habana. ¿No le parece España una ensalada con exceso de vinagre? España es una variante bakuninista, o sea, España es una alma latina de estas como la italiana, como la griega, deme las personas en forma de cadáver y entonces las toleraré. En su presencia actual, con sus méritos actuales, me resultan indignantes y si perseveran los mataré. O sea, este matacurismo que tiene España, que tiene Italia, que tiene Grecia, pero muy particularmente España, este quemar de iglesias y tal, y dice, pero bueno, ¿por qué le estás dando tanta importancia a esta gente? ¿Y cómo puede ser tan cruel y tan salvaje a propósito de esto? En realidad, todas las barbaridades que nosotros hicimos en España para desencadenar la guerra civil, aquellas quemas de conventos que describe tan magistralmente Pla, que por lo demás no era para nada un señor, digamos, de derechas, Pla. Eso todo viene de lo que ocurrió en la Comuna famosa francesa del 71, 1871, cuando hicieron rehenes al arzobispo de París, a varios dominicos, a varios jesuitas, y aquellos señores, teóricamente laicos ni nada, dijeron, o me dais a fulano, o lo cambiáis por fulano, o me cargo al obispo de París y a estos clérigos. Naturalmente, aquello acabó en un baño de sangre espeluznante, murieron 30.000 personas, 100.000 fueron deportadas, un espanto. Pero ¿cómo te atreves a fusilar al arzobispo de París? ¿Pero por qué? ¿Y cómo te atreves a decirle a otro, oye, si no me das a fulano, me cargo al arzobispo de París? Pues esto es lo que pasó en nuestra guerra civil. Lo que pasa es que mucho después, o sea, vamos, no mucho después, esto fue el 71, lo otro fue en el 36, pues bueno, tampoco fue mucho después, pero es la misma vena esta de matacuras, matamonjas. Y tú dices, ¿pero por qué? Ya bastante coñazo han dado los curas y las monjas, los militares, para que encima vengáis a asesinarles de esta manera. El comunismo, por volver a la pregunta original, a mi juicio, es consustancial a la sociedad moderna y muy particularmente a la sociedad próspera. Solo cuando se produce un aumento de prosperidad, vuelve el ideal comunista a plantear sus exigencias. Parece paradójico y a mí mismo me ha sorprendido. Yo no lo sabía. He tardado 10 o 12 años de estudio sobre las fuentes para darme cuenta de esta aparente cosa incongruente de que siempre me habían contado que estallaría el comunismo cuando la gente estaba pasándolo muy mal. No es cierto. Cataluña, independencia, Euskadi, independencia. Odio, más odio y más odio. Complejo de inferioridad consentido. Odio y más odio. Es una forma de encontrar una causa para los que no han estudiado ni pensado nunca. Para empezar en el concepto de causa. En fin, a mi juicio repugnante y para el conjunto terriblemente perjudicial. Por ejemplo, España no puede permitirse ser 17 Españas. Algo tendrá que hacer Rajoy con eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, fíjate cómo va la cosa política, que la victoria del PP ha sido una victoria autonómica. Entonces, ¿cómo le puede decir a sus propios varones autonómicos recién ganados? No, pero lo siento, ahora hay que decir, no podemos duplicar o triplicar administraciones. Muy difícil. Yo creo que el Estado tiende a una burocratización, o sea, acabaremos siendo estados compuestos por unos ejércitos innumerables de funcionarios, y lo que hay que esperar es que pasen por oposiciones, por filtros, lo más ecuánimes posibles, de manera que no sigan la mangancia reinante en los últimos siglos.
A mí me parece que la racionalización burocrática, que decía Weber, pues algo de razón tiene. No es bastante feo. Desde el punto de vista de un pintor, de un buen poeta, de un buen cineasta, pensar en un futuro compuesto por legiones de funcionarios no es exactamente lo más atractivo, pero sospecho que tiene algo de relación con lo que va a pasar. Sí. O si no, entonces serán erupciones de los hermanos Castro por aquí, o del señor Mao por allá, o del oso Stalin por acullá, que es peores todavía, claro. ¿Ha encontrado usted, señor Escotado, alguna verdad fundamental? Sí, la tolerancia y la ciencia, la curiosidad, el asombro. Tengo que llamar la atención hacia la verdadera dictadura que ahora estamos padeciendo, por ejemplo, en nombre de una academia de la lengua que pretende ser la propietaria de un asunto que no tiene propietario y que antes definía curiosidad, quizás hasta el 64, hasta el 94, definía curiosidad como interés por saber lo que las cosas son, y que desde el 94 define curiosidad como interés por saber indiscretamente lo que las cosas son. Antes definía asombro como origen del conocimiento filosófico, y desde esa misma edición del 94 define asombro como susto, espanto. Ahí es donde está la mano del mediocre, que intenta recortarle a los demás la vida y decirle por dónde tiene que ir, negarse a que la realidad es proceso y insistir en que la realidad es definición y dogma. Y entonces coge curiosidad y dice, curiosidad es mirar donde no debes, donde no se te debe ocurrir. Y dice, pero subnormal. Si la ciencia no es curiosidad y asombro, la ciencia no es nada. La ciencia no será más que repetir un catecismo, pero eso es lo que pretende una academia, donde de repente se arroga la propiedad de aquello que sí que es obra del pueblo, sí que es obra impersonal, cotidiana. ¿Qué pueblo que no sea una cultura funeraria tiene academias de la lengua? Ninguno. Solo las culturas funerarias tienen academias de la lengua. Las lenguas vivas no necesitan esos adefesios. Entre la vida de un hombre mediocre, un hombre vulgar, y las meninas, ¿con qué se quedaría? Con la vida del hombre mediocre vulgar. Me quedo con lo complejo, Quintero, me quedo con lo real. Lo real es infinitamente denso, como antes decíamos, es un astronauta que por todas partes tiene un espacio absolutamente infinito, en cada una de las direcciones. Las Meninas es una obra maestra absoluta. Yo tengo, mis meninas son la fenomenología del espíritu de Hegel, por ejemplo, pero entre un pastor comiendo migas y la fenomenología del espíritu, para mí no hay duda, el pastor tiene mucho más contenido. ¿Tiene algún mensaje finalmente para el mundo? Paciencia y trabajo. No hay otra. Yo creo que... Siempre me ha parecido usted, señor Escotado, el hombre más inteligente de este país. Bueno, me entusiasma. Reencontrarme una y otra vez con usted me entusiasma. Bueno, porque eres muy amable. Usted es de los que han estudiado de verdad. Es que me encanta estudiar. Es que lo que siento es que en algunos casos profesores inadecuados, como me pasó a mí en matemáticas, por eso me tuve que volver a traducirlo a Newton a los 50 años, pues dije, no me puedo dejar esta asignatura pendiente. ¿Qué puedo hacer? Pues ahí está el Newton, 1000 páginas en latín, pues te las traduces y así te enteras de que es matemática. Pero en cuanto las personas descubran la fuente de alegría que es investigar y aprender una cosa no sabida, se darán cuenta que hasta el orgasmo es una broma en comparación con la permanencia, la solidez, la seguridad que da
para un ser como el humano la capacidad de aprender. Saber. Saber. Eso es lo que me da tranquilidad. Antes me daba miedo morirme. Cuanto más he ido aprendiendo a saber, menos miedo me da morirme. Aprender a morir es aprender a saber, quizá. Aunque luego también hay que reconocer una parte de ternura, una parte de adiós, de despedida, que siempre me ha inquietado. Y la verdad es que me gustaría morirme solo para evitarme ese trance. Como un perro, eso que el perro de repente, de la noche a la mañana, está ahí enroscadito en donde siempre, pero un día ya no se mueve. Así tuve yo un hámster que un día dejó de moverse. Eso no está mal. Epitafio. Quiso ser valeroso y aprendió a estudiar. Me divirtió volver a pensar en Walter, el más tremendo libertino de todos los tiempos, un hombre victoriano, muy próspero, quizá capitán de buque, que conoció más de 2000 mujeres, mencionadas con pelos y señales. No hay nada parecido en la historia de la pornografía en sinceridad y capacidad de conmover al lector como Mi vida secreta. Walter, el más tremendo libertino. Le di un poco de atención y añadí un par de 3 o 4 textos más, como la convivencia con Albert y con Jünger. El ensayo de bioética, que creo que tiene su gracia. Y bueno, ya está. Es un librito corto.